Mi nombre es Ramón Torres. Tengo 76 años, y después de criar solo a mi hija Carmen durante 18 años, cuando su madre se fue con otro hombre, después de sacrificar toda mi juventud para darle educación y futuro, mi propia hija me mira a los ojos y me dice: «Papá, ya te cansaste. Es hora de que descanses en un lugar donde te cuiden bien». Y sin consultarme, me entregó los papeles de internación para el asilo Villa Serena. Pero lo que Carmen no sabía es que el viejo cansado que estaba depositando en un geriátrico tenía más de 6 millones de dólares escondidos, y que desde ese asilo iba a tomar una decisión que la dejaría sin aliento. Imagínate la escena. Después de trabajar 50 años como carpintero y empresario de la construcción, después de construir casas con mis propias manos mientras criaba a una niña sin madre, mi hija Carmen llega un domingo por la tarde con una sonrisa falsa y me dice: «Papá, encontré el lugar perfecto para vos. Es como un hotel 5 estrellas donde vas a estar mejor que acá». Como si mi propia casa, la casa que construí ladrillo por ladrillo, fuera un tugurio del que tenía que escapar. Como si después de décadas viviendo independientemente, de repente me hubiera vuelto incapaz de cuidarme solo. «¿Un lugar para mí?», le pregunté sin entender. «Carmen, yo estoy bien acá en mi casa». «Papá», me respondió con esa voz condescendiente que usan los adultos para hablar con niños, «vos ya hiciste mucho. Ya trabajaste toda la vida, ya me criaste, ya cumpliste tu misión. Ahora mereces descansar». Merecía descansar, como si vivir fuera un trabajo del que había que jubilarse. Pero acá viene lo que Carmen nunca supo. Durante todos estos años que ella pensaba que era un carpintero retirado que vivía de una jubilación, yo había estado construyendo un imperio silencioso que la iba a sorprender. Y desde ese asilo, usando esa fortuna, iba a enseñarle que los padres no somos muebles viejos que se descartan cuando molestan. Escucha esta historia hasta el final y decime qué harías vos en mi lugar. Contame también desde qué país me estás escuchando, porque lo que pasó después de esa tarde va a hacerte replantear todo lo que crees sobre gratitud y justicia familiar. Para que entiendas por qué esas palabras me partieron el alma, tengo que contarte cómo llegué a ese momento terrible en mi propia sala. Mi historia no empezó siendo el viejo cansado que había que meter en un asilo. Mi historia empezó siendo un joven carpintero enamorado que se quedó solo con una bebé cuando menos lo esperaba. Carmen tenía apenas 6 meses cuando su madre, Beatriz, me dejó una carta sobre la mesa de la cocina y desapareció para siempre. «Ramón», decía la carta, «no sirvo para ser madre. Me enamoré de otro hombre y me voy con él. Carmen está mejor contigo que conmigo. No me busques. No me busques». Como si después de 2 años de matrimonio y una hija en común fuera tan fácil borrar todo y empezar de nuevo. Esa mañana me quedé con una bebé de 6 meses que lloraba porque tenía hambre, y yo no tenía ni idea de cómo preparar una mamadera. Era 1947, yo tenía 22 años, y los hombres de esa época no sabíamos nada sobre criar bebés. «¿Qué hago ahora?», me pregunté mirando a Carmen que berreaba en su cuna. «¿Cómo voy a criarte solo?». Pero no tuve tiempo para deprimirme. Tenía una hija que dependía completamente de mí, y yo iba a hacer lo que fuera necesario para cuidarla. Los primeros meses fueron un infierno. Me levantaba cada 2 horas para darle la mamadera, cambiarle los pañales, calmarla cuando lloraba. Durante el día trabajaba como carpintero en diferentes obras, y cuando llegaba a casa tenía que hacer de padre y madre al mismo tiempo. «Señor Torres», me decía doña Isabel, mi vecina de al lado, «¿por qué no busca una mujer que lo ayude a criar a la nena?». «Porque no necesito ayuda», le respondía con el orgullo tonto de los jóvenes. «Puedo solo». Y pude solo. Durante 18 años fui padre, madre, cocinero, enfermero, maestro, psicólogo, todo junto. Mientras otros hombres de mi edad salían con amigos, yo estaba en casa ayudando a Carmen con la tarea. Mientras otros se casaban otra vez, yo había decidido que mi hija era mi prioridad absoluta. «Papá», me decía Carmen cuando tenía 5 años, «¿por qué no tengo mamá como los otros chicos?». «Porque vos tenés algo mejor», le respondía. «Tenés un papá que te quiere el doble». Y era verdad. La quería con una intensidad que me asustaba. Carmen era mi mundo,
mi proyecto más importante, la razón por la que me levantaba cada mañana con ganas de trabajar más duro. Cuando Carmen empezó el colegio primario, yo me convertí en el único padre que iba a todas las reuniones, a todos los actos escolares, a todas las actividades. Las maestras me miraban con una mezcla de admiración y lástima. «Señor Torres», me decía la directora, «es admirable lo que hace por su hija, pero ¿no le parece que Carmen necesita una figura materna?» «Carmen necesita amor», le respondía, «y amor no le falta». Durante esos años, mi trabajo como carpintero empezó a prosperar. No solo hacía trabajos para otros, sino que empecé a comprar terrenos baratos, construir casas y venderlas. Carmen no se daba cuenta, pero mientras ella crecía, yo estaba construyendo un patrimonio importante. «Papá», me preguntaba Carmen cuando tenía 10 años, «¿por qué trabajas tanto? Los papás de mis amigas llegan más temprano a casa». «Porque quiero darte lo mejor», le explicaba. «Quiero que tengas todo lo que yo no tuve». Y le di todo. Colegio privado, clases de piano, clases de inglés, ropa de marca, juguetes, vacaciones, todo lo que una niña podía desear. Pero más importante que los regalos materiales, le di tiempo, atención, amor incondicional. Cuando Carmen llegó a la adolescencia, las cosas se complicaron. Una chica de 15 años necesita hablar de cosas que un padre no entiende. Necesita consejos sobre maquillaje, sobre chicos, sobre problemas de amigas. «Papá», me decía Carmen con lágrimas en los ojos, después de una pelea con sus amigas del colegio, «no entendés nada. Necesito una mamá». Esas palabras me dolían más que cualquier martillazo en el dedo, pero me las tragaba y trataba de ser la mejor versión de padre que podía. «Carmen», le decía, «puede ser que no entienda todo, pero siempre te voy a escuchar. Siempre voy a estar acá para vos». Y estuve, durante sus crisis adolescentes, durante sus primeros novios, durante sus dudas sobre qué estudiar, durante todos los momentos importantes y los momentos difíciles de su crecimiento. Cuando Carmen cumplió 18 años y terminó el secundario, me dijo algo que me llenó el corazón de orgullo. «Papá, gracias por ser papá y mamá al mismo tiempo. Sé que no fue fácil, pero fuiste perfecto». Perfecto. Mi hija pensaba que había sido un padre perfecto. Carmen decidió estudiar arquitectura, una carrera cara en una universidad privada prestigiosa. «No te preocupes por la plata», le dije. «Papá se va a hacer cargo de todo». Y me hice cargo. Trabajé 16 horas por día durante 5 años para pagarle la universidad. Expandí mi negocio de construcción. Compré más terrenos, construí más casas. Carmen vivía cómodamente. Estudiaba sin preocupaciones económicas. Tenía todo lo que necesitaba. «Papá», me dijo Carmen cuando se recibió de arquitecta, «todo lo que soy te lo debo a vos. Fuiste el mejor padre del mundo. El mejor padre del mundo». Pensé que había ganado la lotería de la paternidad. Carmen consiguió trabajo en un estudio de arquitectura importante y se casó con Esteban, un ingeniero de buena familia. La boda fue en el salón más elegante de la ciudad, todo pagado por mí. Durante la ceremonia, cuando la entregué en el altar, Carmen me susurró: «Papá, siempre vas a ser el hombre más importante de mi vida». Siempre iba a ser el hombre más importante de su vida. Esas palabras me hicieron el hombre más feliz del mundo. Los primeros años después del casamiento, Carmen y Esteban venían a almorzar todos los domingos. Carmen me contaba de su trabajo, de sus proyectos, de sus planes. Yo me sentía parte integral de su nueva vida. Cuando nacieron mis nietos, primero Tomás y después Valeria, pensé que iba a ser el abuelo más feliz del mundo. Carmen me traía a los chicos seguido, me consultaba sobre decisiones importantes, me incluía en todos los planes familiares. «Papá», me decía Carmen cuando Tomás tenía 2 años, «vos vas a ser el abuelo que yo nunca tuve. Los chicos te van a adorar». Y me adoraban. Tomás y Valeria venían a casa, y yo les hacía juguetes de madera en mi taller. Les enseñaba a usar herramientas, les contaba historias de cuando era joven. Éramos inseparables. Pero de a poco, sin que me diera cuenta, empecé a convertirme en una presencia menos frecuente en la vida de Carmen. Los almuerzos dominicales se fueron espaciando.
Las consultas sobre decisiones importantes dejaron de llegar. Las visitas se volvieron más cortas y más esporádicas. «Papá», me decía Carmen cuando yo le preguntaba por qué no venían más seguido. «Tenemos muchas obligaciones. Esteban tiene mucho trabajo. Yo tengo proyectos importantes. Los chicos tienen actividades. Es difícil encontrar tiempo». Tiempo. Para ver al padre que había sacrificado su juventud entera para criarla. Durante los últimos 5 años, mi contacto con Carmen se redujo a llamadas telefónicas ocasionales y visitas muy esporádicas. Pero yo lo atribuía a que estaba ocupada construyendo su propia vida. Nunca pensé que me veía como un peso. El primer síntoma de lo que vendría después apareció hace 1 año, cuando tuve un episodio de presión alta, y Carmen se enteró porque mi vecino la llamó. «Papá», me dijo Carmen cuando vino al hospital, «no podés seguir viviendo solo. ¿Qué hubiera pasado si el episodio era más grave y no había nadie para ayudarte?» «Fue algo menor», le dije. «Los médicos dijeron que con medicación está todo controlado. Pero papá, vos ya tenés 75 años. Es normal que empiecen a aparecer estos problemitas de salud». Problemitas de salud. Como si cumplir años fuera una enfermedad progresiva. A partir de ese episodio, Carmen empezó a tratarme como si fuera un inválido, que necesitaba supervisión constante. Cada vez que me llamaba, no era para preguntarme cómo estaba emocionalmente o qué planes tenía. Era para asegurarse de que seguía vivo y que estaba tomando los medicamentos. «Papá», me preguntaba por teléfono, «¿te acordaste de tomar las pastillas para la presión?», como si fuera un niño que no podía recordar sus responsabilidades básicas. «Papá», me preguntaba otra vez, «¿estás comiendo bien? ¿No querés que Esteban pase a verte?», como si fuera un indigente que no podía alimentarse solo. «Papá», me preguntaba en cada llamada, «¿no te caíste? ¿No te mareaste? ¿No te pasó nada raro?», como si caminar por mi propia casa fuera una actividad de alto riesgo. Ninguna pregunta sobre mi estado emocional, sobre mis proyectos, sobre si me sentía solo o si necesitaba compañía. Solo preguntas médicas, como si fuera un paciente que había que monitorear a distancia. También empezó a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Contrató una empleada doméstica para que viniera 3 veces por semana. «Es por tu seguridad, papá», me dijo. «Mercedes te va a ayudar con la limpieza y las compras». Mercedes era una señora muy amable, pero yo no había pedido ayuda. Me había arreglado solo durante 75 años, pero de repente mi hija decidió que necesitaba supervisión. «Papá», me dijo Esteban un día, «cambiamos la ducha por una con barras de seguridad y pusimos alfombras antideslizantes en toda la casa. Cambiaron mi ducha sin preguntarme. Pusieron alfombras en mi casa como si fuera un ancianato. «Papá», me dijo Carmen, «contraté un servicio de monitoreo médico. Si te sentís mal, apretás este botón y viene una ambulancia». Me dieron un botón de emergencia, como si fuera un prisionero bajo vigilancia domiciliaria. Cada mejora que implementaban era una nueva evidencia de que me veían como un viejo chocho que no podía cuidarse solo. Y yo lo permitía porque pensaba que venía del amor, no de la culpa por no visitarme. El año pasado, cuando cumplí 75 años, Carmen organizó una cena familiar en mi casa. Vinieron ella, Esteban, mis nietos y algunos familiares lejanos. Yo estaba feliz porque hacía meses que no tenía tanta gente en casa, pero la celebración fue una desilusión. Carmen pasó toda la noche hablando con los invitados como si yo no estuviera presente. Mis nietos estaban aburridos. Esteban hablaba de trabajo con los otros hombres, y yo me sentía como un espectador en mi propia fiesta. «Papá», me interrumpió Carmen cuando yo trataba de contar una anécdota de mis primeros años como carpintero. «Esa historia ya la conocemos», como si mis recuerdos fueran una molestia que había que evitar. «Papá», me dijo Esteban cuando yo opiné sobre un tema de construcción, «las técnicas de ahora son muy diferentes a las de tu época», como si mis décadas de experiencia no tuvieran valor. «Papá», me dijo Carmen cuando yo sugerí que podríamos hacer más reuniones familiares, «vos sabés que estamos muy ocupados. No siempre podemos organizar estas cosas». Esa noche, después de que se fueron todos, me di cuenta de algo doloroso. Para mi familia yo me había convertido en una obligación molesta.
Un viejo que había que visitar por compromiso, no por amor. Durante los meses siguientes, traté de acercarme más a Carmen. La llamaba más seguido. Le ofrecía ayuda con problemas, trataba de participar más en la vida de mis nietos, pero cada gesto mío parecía molestarla. «Papá», me dijo Carmen cuando la llamé para invitarla a cenar, «no podés llamarme todos los días. Tengo una agenda muy apretada». «Papá», me dijo cuando le ofrecí prestarle dinero para un proyecto de Esteban, «ya no necesitamos tu ayuda. Estamos bien económicamente». «Papá», me dijo cuando traté de organizar una salida con mis nietos, «los chicos están muy ocupados con el colegio. No tienen tiempo para salidas». Mis intentos de mantener unida la familia la estaban alejando más, pero yo no entendía por qué. No entendía que para Carmen yo ya no era el padre héroe que la había criado solo. Era un viejo pesado que no sabía cuándo retirarse de la vida de sus hijos. Y llegamos al domingo que cambió todo. El domingo en que Carmen vino con una propuesta que me destrozó el alma. Era una tarde de otoño. Yo estaba en mi taller lijando una mesa que estaba restaurando cuando sonó el timbre. Era Carmen, pero venía sola, sin Esteban, sin los chicos. «Hija», le dije abriendo la puerta, «qué sorpresa, ¿todo bien?» «Hola, papá», me dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Podemos hablar?» «Por supuesto», le dije. «Pasa, te hago un café». Nos sentamos en la sala, en los mismos sillones donde había pasado tantas tardes ayudándola con la tarea cuando era chica. Carmen tenía una carpeta en las manos y una expresión muy seria. «Papá», me dijo, «estuve pensando mucho en tu situación». «¿Mi situación?», pregunté sin entender. «¿Qué situación?» «Tu situación de vida», me explicó. «Viví solo en esta casa grande, ya no tenés la energía de antes. Tenés algunos problemitas de salud». «Carmen», la interrumpí, «yo estoy perfectamente bien, me cuido solo, mantengo la casa, sigo trabajando en mi taller». «Papá», me dijo con esa voz condescendiente, «vos ya hiciste mucho. Trabajaste toda la vida, me criaste solo, me diste una carrera, me ayudaste a formarme como persona. Ya cumpliste tu misión». Ya había cumplido mi misión, como si ser padre fuera un trabajo del que había que jubilarse. «Carmen», le dije, «ser tu papá no es una misión que se termina. Es algo que soy y voy a ser hasta el día que me muera». «Sí, papá, pero ahora mereces descansar», insistió. «Mereces que te cuiden, que no tengas que preocuparte por nada». Abrió la carpeta y sacó unos folletos coloridos. «Mirá», me dijo, «encontré el lugar perfecto para vos. Se llama Villa Serena. Es como un hotel 5 estrellas para personas de tu edad. Villa Serena, un geriátrico». «¿Un geriátrico?», pregunté incrédulo. «¿Me estás proponiendo que me vaya a un geriátrico?» «No es un geriátrico común, papá», me dijo tratando de sonar entusiasta. «Es una residencia de lujo. Tienen jardines hermosos, actividades recreativas, atención médica permanente, chef profesional. Vas a estar mejor que acá. Mejor que en mi propia casa. La casa que había construido con mis manos, donde había criado a mi hija, donde tenía todos mis recuerdos». «Carmen», le dije, «yo no quiero irme de mi casa. Esta es mi casa. Acá están todas mis cosas, mis herramientas, mis recuerdos de cuando eras chica». «Papá», me interrumpió, «ya te cansaste. Es normal. Después de tanto trabajo, tanto sacrificio, mereces que alguien más se haga cargo». Ya me había cansado, como si vivir fuera un maratón que había terminado. «¿Y si yo no quiero irme?», le pregunté. «Papá», me dijo con una sonrisa forzada, «sé que al principio te va a costar adaptarte, pero después vas a estar feliz. Vas a tener amigos de tu edad, actividades entretenidas, vas a estar libre de responsabilidades. Libre de responsabilidades, como si cuidar mi propia casa fuera una carga insoportable». «Carmen», le dije, «¿vos querés que me vaya de casa?» «Yo quiero lo mejor para vos, papá», me respondió. «Y lo mejor es que estés en un lugar donde te cuiden profesionalmente». Que me cuidaran profesionalmente. Como si el amor de familia se pudiera reemplazar con servicios pagos. «¿Y si no acepto?», le pregunté. «Papá», me dijo poniéndose seria, «vos sabés que no podés seguir viviendo solo indefinidamente. Es cuestión de tiempo, hasta que pase algo más grave que un episodio de presión». Me estaba amenazando, sutilmente, pero me estaba amenazando con que si no aceptaba irme voluntariamente,
ella iba a encontrar la manera de que fuera obligatorio. Esa tarde, después de que Carmen se fuera prometiendo que iba a pensar en la propuesta, me senté en mi taller y lloré como no lloraba desde que era chico. No solo por la propuesta del geriátrico, sino por darme cuenta de que para mi hija yo me había convertido en un problema que había que resolver. Pero Carmen había cometido un error terrible. No sabía con quién se estaba metiendo. Durante todos estos años que ella pensaba que era un carpintero jubilado que vivía de una pensión, yo había estado construyendo un imperio silencioso. Las casas que construía y vendía, los terrenos que compraba baratos y revendía caros, las inversiones inteligentes que había hecho durante décadas, todo se había multiplicado hasta convertirse en una fortuna de más de 6 millones de dólares. Carmen pensaba que era un viejo cansado que dependía de su buena voluntad. No sabía que tenía suficiente dinero como para comprar 10 geriátricos como Villa Serena sin que me temblara el pulso. Esa noche tomé 3 decisiones que cambiarían las vidas de todos para siempre. La primera decisión fue aceptar irme al geriátrico, pero no como víctima, sino como parte de un plan más grande. La segunda decisión fue modificar mi testamento completamente. Carmen iba a descubrir lo que había perdido, pero solo después de que fuera demasiado tarde. Y la tercera decisión era la más importante. Desde ese geriátrico iba a demostrarle a Carmen quién era realmente su padre y lo que había conseguido durante todos estos años que ella había estado demasiado ocupada para prestar atención. Una semana después, Carmen volvió para escuchar mi respuesta. «Papá», me dijo con cara expectante, «¿qué decidiste sobre Villa Serena?» «Acepto», le dije simplemente. Se le iluminó la cara. «Papá, sabía que ibas a entender. ¿Vas a estar tan bien ahí?» «Sí», le dije, «pero con una condición». «¿Qué condición?» «Que me dejes pagar yo mismo la residencia», le dije. «Con mi dinero». «Papá», me dijo riéndose, «¿con qué dinero? Vos vivís de la jubilación». «Carmen», le dije mirándola fijo a los ojos, «hay muchas cosas que no sabes sobre tu viejo papá». «¿Qué cosas?» «Ya las vas a saber», le dije, «cuando sea el momento». 2 semanas después, Carmen vino con Esteban y una camioneta para llevarme a Villa Serena. Había empacado una valija pequeña con lo esencial, según las indicaciones que me había dado Carmen. «Papá», me dijo mientras cargaban mi valija, «vas a ver que te vas a acostumbrar rápido. El lugar es hermoso». Durante el viaje al geriátrico, Carmen no paró de hablarme sobre las comodidades del lugar, las actividades, las comidas. Hablaba como un agente de ventas, tratando de convencerme de una compra que ya había hecho. «¿Vos sabés cuánto cuesta este lugar?», le pregunté de repente. «No es caro», me dijo evasivamente. «Es una inversión en tu bienestar». «¿Cuánto?», insistí. $3,000 por mes», admitió finalmente. $3,000, pregunté haciéndome el sorprendido. «¿Y quién los va a pagar?» «Entre tu jubilación y un poco que ponemos nosotros», me respondió Carmen. «Un poco que ponían ellos». La hija que había estado sin tiempo para visitarme durante meses, ahora estaba dispuesta a hacer un sacrificio económico para deshacerse de mí. Villa Serena era exactamente lo que esperaba. Un depósito de lujo para viejos, pasillos elegantes que olían a desinfectante caro, enfermeras sonrientes que hablaban con voz infantil, habitaciones decoradas como suites de hotel, pero que seguían siendo prisiones doradas. «Bienvenido a Villa Serena», me dijo la directora con sonrisa profesional. «Acá va a estar como un rey en el exilio», pensé. Mi habitación era individual, con vista al jardín, baño privado, televisión de pantalla plana, todo muy lindo y muy deprimente. Carmen parecía aliviada de verme instalado. «Papá», me dijo antes de irse, «cualquier cosa que necesites me llamás. Te voy a venir a visitar seguido». Seguido, como había estado viniendo a casa durante los últimos años. Esa noche, acostado en una cama que no era mía, en una habitación que olía a productos de limpieza industriales, llamé a mi abogado de confianza, el doctor Martínez. «Doctor», le dije desde el teléfono de mi habitación, «soy Ramón Torres. Necesito que venga urgente a Villa Serena. Tengo que hacer cambios importantes en mi testamento». «¿Don Ramón?», me preguntó sorprendido. «¿Qué está haciendo en Villa Serena?» «Mi hija decidió que ya me cansé de vivir», le expliqué.
que merezco descansar en un lugar donde me cuiden profesionalmente. ¿Y usted está de acuerdo? Doctor, le dije, estoy tan de acuerdo que quiero asegurarme de que Carmen reciba exactamente lo que merece por su decisión. Al día siguiente, el doctor Martínez vino al geriátrico. Cuando vio el lugar donde me habían puesto, se quedó sin palabras. Don Ramón, me dijo, este lugar es muy lindo, pero ¿por qué está acá? Usted puede vivir perfectamente solo. Porque mi hija piensa que soy una carga, le respondí. Pero va a descubrir que la carga que se sacó de encima valía más de lo que imaginaba. Redactamos el Nuevo Testamento esa misma tarde. El 80% de mi fortuna iba a ir a fundaciones que construían casas para familias carenciadas. El 20% restante se lo iba a dividir entre mis nietos, pero en un fideicomiso que solo podrían tocar si demostraban que cuidaban a sus padres en la vejez. ¿Y para Carmen?, me preguntó el doctor Martínez. Para Carmen, le dije, le dejo exactamente lo que ella me dio cuando me trajo acá. Nada. También preparamos una carta que debía ser entregada a Carmen después de mi muerte, explicando mis decisiones. Doctor, le dije, también quiero que prepare los documentos para donar mi casa a una fundación de ancianos abandonados. ¿Donar su casa?, preguntó sorprendido. Sí, le confirmé. Quiero que se convierta en un hogar para viejos que fueron depositados en geriátricos por sus familias. Viejos como yo. Durante las siguientes semanas mi plan se fue ejecutando silenciosamente. Doné la casa, transferí el dinero a las fundaciones benéficas, establecí el fideicomiso para mis nietos. Mientras tanto, Carmen cumplió parcialmente su promesa de visitarme seguido. Vino 2 veces en el primer mes. Visitas de 1 hora donde me preguntaba si estaba cómodo, si la comida estaba buena, si las enfermeras me trataban bien. ¿Estás contento acá, papá?, me preguntó en su segunda visita. Muy contento, le mentí. Tenés razón, ya era hora de que descansara. ¿Ves? Te dije que ibas a estar bien, me dijo con satisfacción. Ya no tenés que preocuparte por nada. No tenía que preocuparme por nada, porque ella se había encargado de que no tuviera nada por lo que preocuparme. El segundo mes Carmen vino una sola vez. El tercer mes no vino ninguna vez, pero me llamó por teléfono. Papá, me dijo, ¿cómo estás? Perdón que no pude ir a verte, pero estuve con mucho trabajo. No te preocupes, le dije. Estoy bárbaro acá, hice muchos amigos. Qué bueno, te dije que ibas a estar mejor ahí que en casa. Mejor ahí que en casa. La casa que había construido para ella, donde la había criado, donde habíamos sido felices durante 18 años. El cuarto mes recibí una llamada inesperada. Era mi vecino de toda la vida, don Carlos. Ramón, me dijo, ¿es verdad que donaste tu casa? ¿Cómo sabes eso?, le pregunté. Porque vinieron de una fundación para ancianos a medirla y hacer planos de remodelación. Dicen que la van a convertir en un hogar para viejos abandonados. Es verdad, le confirmé. ¿Y Carmen sabe? Carmen va a saber cuando tenga que saberlo, le respondí. Esa misma tarde Carmen me llamó histérica. Papá, ¿qué hiciste con la casa? La doné, le dije tranquilamente. ¿La donaste?, gritó. ¿A quién? A la Fundación Corazón de Hogar, le expliqué. Van a convertirla en una residencia para ancianos que fueron abandonados por sus familias. Pero papá, esa casa valía una fortuna. Sí, le confirmé, y ahora va a servir para algo útil en lugar de estar vacía. No puede estar vacía, es tu casa, es nuestra casa. Era mi casa cuando yo vivía ahí, la corregí. Ahora que vivo en Villa Serena, no la necesito. Pero papá, esa casa era parte de tu patrimonio, era parte de nuestra herencia. Nuestra herencia, ahí estaba la verdad. No le importaba que yo hubiera donado mi casa por principios, le importaba que hubiera donado su herencia. Carmen, le dije, vos me dijiste que ya me había cansado, que merecía descansar sin responsabilidades. Una casa vacía es una responsabilidad, pero no tenías derecho a donarla sin consultarnos. ¿Consultarles?, le pregunté. ¿Como vos me consultaste antes de traerme acá? Se quedó callada. Carmen, seguí, vos tomaste decisiones sobre mi vida sin preguntarme. Ahora yo tomo decisiones sobre mis bienes sin preguntarte. ¿Qué más donaste?, me preguntó con pánico en la voz. Ya lo vas a saber, le dije, todo a su tiempo. Esa noche,
Carmen vino a Villa Serena con Esteban. Era la primera vez que la veía tan alterada desde que era adolescente. «Papá», me dijo cuando entraron a mi habitación, «tenemos que hablar seriamente». «Escucho», le dije. «No podés estar donando tu patrimonio sin consultarnos», me dijo Esteban. «Esas decisiones afectan a toda la familia». «¿A toda la familia?», les pregunté. «¿Desde cuándo ustedes se preocupan por lo que afecta a toda la familia?» «Papá», me dijo Carmen, «siempre nos preocupamos por vos». «¿Siempre?», le pregunté. «¿Cómo cuando venían a visitarme una vez cada 2 meses? ¿Cómo cuando decidieron meterme en un geriátrico sin preguntarme qué quería yo?» «Papá, eso fue diferente». «No», la interrumpí, «eso fue exactamente lo mismo. Ustedes tomaron decisiones que me afectaban sin consultarme. Ahora yo tomo decisiones que los afectan a ustedes sin consultarles». «¿Pero cuánto dinero tenías guardado?», me preguntó Esteban desesperado. «¿Cuánto piensan que tenía?», les pregunté divirtiéndome. «No sé, $500,000», arriesgó Carmen. «Más», les dije. «¿1 millón?», preguntó Esteban. «Más», repetí. «¿Cuánto más?», gritó Carmen. $6,300,000, les dije disfrutando cada segundo de su shock. Silencio total. Los dos se quedaron con la boca abierta, mirándome como si hubiera dicho que era el presidente del país. $6 millones, balbuceó Carmen. 6,300,000, les corregí. Para ser exactos. «¿Pero cómo? Nosotros nunca supimos que tenías tanto dinero». «Porque nunca se molestaron en preguntarme», les dije. «Durante años asumieron que era un carpintero jubilado que vivía de una pensión miserable». «¿Y dónde está ahora todo ese dinero?», me preguntó Esteban. «En fundaciones benéficas», les informé. «Ya no es mío». «¿Todo?», preguntó Carmen con horror. «No todo», les dije. «Dejé algo para mis nietos». «¿Para nosotros?», preguntó esperanzada. «Para Tomás y Valeria», les aclaré. «Para ustedes no dejé nada». «Papá», gritó Carmen, «no podés hacer eso. Somos tu familia». «Mi familia me habría consultado antes de meterme en un geriátrico», les respondí. «Ustedes son solo las personas que decidieron que ya me había cansado de vivir». Los días siguientes fueron un carrusel de visitas desesperadas. Carmen venía todos los días, a veces con Esteban, a veces sola, cada uno con una estrategia diferente para convencerme de que revirtiera las donaciones. «Papá», me dijo Carmen la primera vez que vino sola, «entiendo que estés enojado, pero donar todo tu dinero es una locura. Podemos sacarte de acá, podés venir a vivir con nosotros». «¿Conmigo?», le pregunté. «¿El mismo Carmen que me dijo que ya me había cansado?» «Papá, yo nunca quise lastimarte. Solo pensé que ibas a estar mejor acá». «Carmen», le dije, «¿me estarías ofreciendo que vaya a vivir a tu casa si yo fuera el carpintero pobre que pensabas que era?» No supo qué responder. «La respuesta es no», le dije. «Solo me querés de vuelta porque te enteraste de que tenía plata». «No es solo por la plata, papá. Es solo por la plata», la interrumpí. «Durante meses no tuviste tiempo para visitarme. Recién cuando te enteraste de que doné $6 millones, empezaste a venir todos los días». Esteban usó una estrategia diferente. Trajo a mis nietos. «Abuelo», me dijo Tomás, de 12 años, «mamá dice que estás enojado con nosotros». «No estoy enojado con ustedes», les dije. «Ustedes no hicieron nada malo». «Entonces, ¿por qué no volvés a casa?», me preguntó Valeria, de 10 años. «Porque mamá decidió que este es mi hogar ahora», les expliqué. «Ella dijo que ya me había cansado de vivir en casa». «¿Pero vos querías venirte acá?», me preguntó Tomás. «No», les dije honestamente. «Yo quería quedarme en mi casa, pero mamá pensó que era mejor que estuviera acá». Valeria empezó a llorar. «Abuelo, yo quiero que vuelvas a casa. Extraño cuando me enseñabas a hacer cosas en tu taller». Ese momento me partió el corazón, pero sabía que no podía ceder. «Mi amor», le dije a Valeria, «cuando seas grande vas a entender por qué el abuelo tomó estas decisiones. Y espero que cuando vos tengas hijos, los trates mejor de lo que mamá me trató a mí». Después de que se fueron los chicos, Esteban se acercó a mi cama. «Don Ramón», me dijo, «entiendo que esté enojado con Carmen, pero ¿no le parece que castigar a sus nietos es injusto?» «¿Castigar a mis nietos?», le pregunté. «¿De qué manera los estoy castigando?».
donando todo su dinero. Ese dinero podría haber pagado sus estudios universitarios, podría haberles dado un futuro mejor. Esteban, le dije, el dinero que doné va a construir hogares para ancianos abandonados, va a ayudar a gente que realmente lo necesita. Esa es una lección más valiosa que cualquier herencia monetaria. ¿Y el fideicomiso que les dejó? Les dejé suficiente dinero para sus estudios, le expliqué. Pero solo van a poder tocarlo si demuestran que saben tratar a los mayores con respeto. ¿Qué significa eso? Significa que van a tener que trabajar como voluntarios en geriátricos durante 5 años, que van a tener que cuidar ancianos abandonados, que van a tener que aprender lo que significa ser viejo y solo. Esteban se quedó pensativo. ¿Y si no cumplen esa condición? Entonces el dinero también va a las fundaciones benéficas, le respondí. Un mes después de mi revelación sobre la fortuna, recibí una visita inesperada. Era el doctor Sandoval, el director de la Fundación Corazón de Hogar. Don Ramón, me dijo cuando entró a mi habitación, vine a agradecerle personalmente por su donación. Es la contribución más grande que hemos recibido en nuestra historia. Doctor, le respondí, ¿ya empezaron a trabajar en mi casa? Sí, me confirmó. Los arquitectos están diseñando la remodelación. Va a ser un hogar para 12 ancianos que fueron abandonados por sus familias. Perfecto, le dije. ¿Y cuándo va a estar listo? En 6 meses, me respondió. ¿Le gustaría visitarla cuando esté terminada? Me encantaría, le dije. Quiero ver cómo la casa donde crié a mi hija se convierte en un lugar donde otros padres abandonados pueden encontrar dignidad. Durante los meses siguientes, las visitas de Carmen se fueron espaciando otra vez. Al principio venía todos los días, desesperada por convencerme de que revirtiera las donaciones. Después empezó a venir cada 2 días, después una vez por semana, después cada 15 días. Papá, me dijo en una de sus últimas visitas, los abogados nos dijeron que las donaciones son irreversibles. Los abogados tienen razón, le confirmé. ¿Realmente no hay nada que puedas hacer? No hay nada que quiera hacer, la corregí. ¿Ni siquiera por tus nietos? Especialmente por mis nietos, le dije. Ellos van a aprender que las acciones tienen consecuencias. Que tratar mal a los padres sale muy caro. Carmen se puso a llorar. Papá, yo nunca quise tratarte mal. Solo pensé que ibas a estar mejor acá. Carmen, le dije, el problema no es que hayas pensado que iba a estar mejor acá. El problema es que nunca me preguntaste a mí qué pensaba. ¿Y ahora qué va a pasar?, me preguntó. Ahora, le dije, vas a tener que aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones, igual que yo estoy aprendiendo a vivir con las mías. 6 meses después, el doctor Sandoval me invitó a la inauguración del Hogar Ramón Torres. Sí, le habían puesto mi nombre a la residencia que habían construido en mi antigua casa. Cuando llegué, no podía creer lo que veía. Mi casa había sido transformada completamente. Donde antes estaba mi taller, ahora había una sala de recreación. Donde antes estaba mi dormitorio, ahora había 2 habitaciones cómodas para los residentes. El jardín había sido ampliado con rampas y senderos para personas con movilidad reducida. Don Ramón, me dijo el doctor Sandoval, ¿qué le parece? Es hermoso, le dije con lágrimas en los ojos. Es exactamente lo que habría querido que fuera. Durante la ceremonia de inauguración me pidieron que dijera unas palabras. Me paré frente a los 12 ancianos que iban a vivir ahí, frente a sus familias, frente a los funcionarios de la fundación. Hace 30 años empecé. Construí esta casa pensando en el futuro de mi familia. Creí que iba a ser el lugar donde mi hija me cuidaría en mi vejez. Pero la vida tomó un rumbo diferente. Mi hija decidió que yo ya me había cansado de vivir, que merecía descansar en un geriátrico. Así que decidí que mi casa se convirtiera en algo mejor, un lugar donde otros padres abandonados puedan encontrar la dignidad que yo perdí. Espero que este hogar sirva de ejemplo, que otros hijos entiendan que los padres no somos desechables, que la vejez no es una enfermedad, que el amor filial no es opcional. Cuando terminé mi discurso, todos aplaudieron, pero la persona que más me emocionó fue doña Mercedes, una señora de 80 años cuya familia la había internado en un geriátrico público porque ya no servía para nada. Don Ramón, me dijo tomándome las manos,
Gracias por darnos un hogar donde ser viejos no es una vergüenza. Esa noche, de vuelta en Villa Serena, recibí una llamada de Carmen. Papá, me dijo con voz quebrada, vi en las noticias la inauguración del hogar. ¿Y? Le pregunté. Y me di cuenta de algo, me dijo. Me di cuenta de que vos no donaste tu casa por venganza. La donaste por amor. Era la primera vez en meses que Carmen parecía entender algo. ¿Amor por quién?, le pregunté. Por todos los padres que pasan por lo que vos pasaste, me respondió. Por todos los viejos que son tratados como si fueran una carga. Exactamente, le confirmé. Papá, me dijo después de un largo silencio, ¿me vas a perdonar alguna vez? Carmen, le dije, el perdón no es algo que se da o se recibe. Es algo que se construye día a día con acciones. ¿Qué acciones? Empezá por tratar mejor a los ancianos que conoces, le sugerí. Visita geriátricos como voluntaria. Ayuda a otros viejos que están solos. Enséñale a tus hijos que los abuelos no son cargas. ¿Y si hago todo eso? Si haces todo eso, le dije, tal vez algún día puedas entender por qué tomé las decisiones que tomé. Hace un año, Tomás y Valeria empezaron a visitarme en Villa Serena sin sus padres. Vienen todos los sábados, me cuentan del colegio, me piden que les enseñe cosas. Hacemos actividades juntos. Abuelo, me dijo Tomás el sábado pasado, ¿es verdad que donaste toda tu plata? Es verdad, le confirmé. ¿Y por qué? Porque hay cosas más importantes que el dinero, le expliqué, como la dignidad, el respeto, la justicia. ¿Y nosotros vamos a heredar algo?, me preguntó Valeria. Van a heredar algo mucho más valioso que dinero, les dije. Van a heredar una lección sobre cómo tratar a las personas mayores. ¿Qué lección? La lección de que los abuelos no son estorbos que hay que esconder en geriátricos. Son personas sabias que merecen amor y respeto hasta el último día de sus vidas. Este mes, Carmen empezó a trabajar como voluntaria en un geriátrico público. No me lo dijo ella, me lo contó Tomás. Mamá va todos los miércoles a leerles cuentos a los viejitos, me dijo. Y dice que aprendió mucho de vos. ¿Aprendió mucho de mí? Mejor tarde que nunca. También me contó que Esteban está ayudando a construir rampas para discapacitados en asilos de ancianos. Que los dos entendieron finalmente que mi dinero había ido a una causa justa. Abuelo, me preguntó Valeria, ¿vos estás feliz acá en Villa Serena? Estoy en paz, le respondí, que es más importante que estar feliz. ¿Cuál es la diferencia? La felicidad depende de lo que te pasa, le expliqué. La paz depende de las decisiones que tomás. Yo tomé las decisiones correctas, así que estoy en paz. La semana pasada recibí una carta de la Fundación Corazón de Hogar, informándome que habían usado parte de mi donación para construir 2 hogares más para ancianos abandonados. En total, están cuidando a más de 50 personas que habían sido descartadas por sus familias. Don Ramón, me escribía el doctor Sandoval, su donación no solo construyó edificios, construyó esperanza para gente que había perdido la fe en la familia. 50 ancianos como yo, que habían sido tratados como muebles viejos, ahora tenían un lugar digno donde vivir. Esta mañana, mientras desayunaba en Villa Serena, pensé en todo lo que había pasado en estos 2 años. ¿Valió la pena tomar decisiones tan drásticas? Definitivamente sí, porque demostré que los padres no somos descartables, porque mi historia sirvió para que otras familias repensaran la forma de tratar a sus mayores, porque convertí mi dolor en una herramienta para ayudar a otros. ¿Me duele haber perdido $6 millones? No, ese dinero está sirviendo para algo mucho más valioso que asegurarle un futuro cómodo a una hija que no me valoraba. ¿Me duele vivir en un geriátrico? Sí, por supuesto. Pero vivo con la tranquilidad de saber que tomé las decisiones correctas, que no permití que me trataran como basura solo porque era viejo. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que seguiste esta historia de principio a fin, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has dado por sentado que tus padres van a estar ahí para siempre? ¿Cuántas veces has pospuesto tiempo con ellos porque tenías cosas más importantes que hacer? Porque hay algo que aprendí a los 76 años, algo que me hubiera gustado enseñarle a Carmen antes. Los padres no somos empleados que trabajamos hasta que nos jubilan. Somos personas que merecen amor y respeto durante toda la vida, no solo cuando somos útiles. Si tenés padres vivos, llámalos.
Visitales. Preguntales qué quieren, no lo que vos pensás que necesitan. Incluílos en las decisiones que los afectan. Tratales como personas completas, no como cargas que hay que gestionar. Y si sos padre, ponete límites. No permitas que te traten mal solo por mantener la paz familiar. Exigir respeto. Enséñales a tus hijos que la edad no te quita valor como persona. Yo decidí usar mi fortuna para enseñar una lección sobre dignidad. Decidí que era mejor ser recordado como el padre que se defendió que como el padre que se dejó pisotear. Carmen aprendió que tratar mal a los padres tiene consecuencias, que el amor filial no es una obligación que se cumple de mala gana, sino un privilegio que se ejerce con honor. Y lo más importante, mis nietos están creciendo sabiendo que los abuelos merecen respeto, no lástima. Que la vejez no es una enfermedad, sino una etapa de sabiduría, que nunca es aceptable abandonar a quien te dio la vida. Contame tu historia. Contame desde qué país me estás escuchando. Contame si vos también has tenido que elegir entre la dignidad y la familia. Porque al final, lo único que realmente importa no es cuántos años vivís, sino cuánto respeto exigís durante esos años. Y ese respeto, nadie te lo puede quitar. Solo vos se lo podés regalar a gente que no lo merece. Los últimos años de tu vida pueden ser los mejores años de tu vida, pero solo si estás dispuesto a pelear por tu valor como persona. Yo peleé, perdí $6 millones, pero gané algo que no tiene precio, mi dignidad. Y esa dignidad, créeme, vale más que todo el dinero del mundo.